¡Irasai! Llegas justo a tiempo para ayudarme a mover unas mesas. Es que hoy nos visitará la emperador Wu Zhao, junto con sus dos favoritos, los hermanos Zhang, porque les gustó mucho cómo quedó la izakaya cuando hicimos el programa de Till the End of the Moon. Y quieren ahora hacer una velada de cosplay privada aquí en la izakaya. En fin, cosas de la nobleza china. Venga, vamos a terminar de prepararlo todo, pero antes que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. Antes que nada quiero mandarle un saludillo a Fernando Fernández en Argentina porque nos dejó una reseña en Castbox, así que con un poco de retraso, pero muchísimas gracias y espero que sigas encontrando el programa igual de chido. Y dicho esto, vamos al tema, porque hoy hay para dar, vender y regalar. Y es que hoy os voy a hablar de una emperador china. Y sí, ya oigo a los del fondo. ¿Has dicho una y has dicho emperador? ¿Tendría que ser emperatriz? No. Esta señora fue emperador, con todas las letras. Fundadora inclusive de su propia dinastía, la Zhou. Una señora muy señora y emperador muy emperador. Tanto que, como pasa con todas estas figuras históricas femeninas, desconocemos su nombre real. La conocemos por sus títulos, por sus cargos, por los nombres que le dieron otras personas, pero nunca llegaremos a saber cuál era su nombre real. Así que me iré refiriendo a ella como Wu Zhao, que por lo menos es un nombre que ella misma eligió en un momento determinado de su vida. Ideograma, por cierto, que ella misma se inventó, porque era una loca del lenguaje y una loca de los ideogramas. Con lo cual, en cuanto tuvo la oportunidad, se adjudicó un ideograma que está compuesto por sol, luna, encima de vacío. La cosa esta de los nombres tendrá muchísima importancia durante su reinado, porque la idea es que los nombres tenían poderes mágicos y podían influir en la buena, mala suerte o el destino de la persona que los llevara. Luego veremos cómo esta creencia rozaba casi la obsesión en el caso de Zhao. Pero vamos a ir por partes porque hay muchísimas cosas que contar aquí. El clan de los Wu no era una familia importante. Eran una familia de plebeyos que vivían al noroeste de China y que habían tenido que recurrir al comercio como medio de vida. En concreto, el padre de esta mujer era Wu Zhiyue, hijo de un administrador provincial. Vamos, que no había manera de que se dedicara a la carrera funcionarial, ni de escalar ningún puesto en la administración, ni nada de nada. Demasiado dinero, demasiado esfuerzo y muy pocos contactos. Con lo cual se dedicó al negocio del transporte y venta de madera. Y le fue bastante bien porque consiguió relacionarse con las élites civiles y militares locales y además conseguir bastante dinerito. Este momento en la trayectoria vital del padre de nuestra protagonista coincide con la brevísima dinastía Sui, que esto va del 589 al 618 de nuestra era. En concreto, en el momento en que el segundo emperador de dicha dinastía, que se llamaba Yang, se empeñó en llevar a cabo una serie de campañas en contra del reino de Goguryeo, la actual Corea. Y para ello se dedicó a hacer una serie de levas en la población civil que machacaron la economía que estaba basada en la agricultura y provocaron levantamientos en la población. Veis que, por lo tanto, no era un periodo tranquilo, pacífico, un momento en el que hay muchísimo movimiento de gente, y entre ese movimiento de gente estuvo el general Li Yuan,
líder de un regimiento destinado en Taiyuan, que se hizo amigo de Wu Xingyue a tal nivel que directamente dormía en la casa de este. Y a tal nivel que participó en todo el complot que se montó para derrotar al emperador y colocar a este, al general Li Yuan, como nuevo emperador y que posteriormente adoptaría el nombre de Gaozu. Obviamente, una vez colocado en el trono, se acordó de todos los amiguis que le habían ayudado a estar allí. Por supuestísimo que uno de los que enseguida le vino a la mente fue aquí nuestro amigo Wu, que para colmo había perdido, creo, 2 hijos durante todo el lío de batallas con la dinastía anterior y recientemente había quedado viudo. Así que lo nombra duque de Jin y se puso en plan casamentera a buscarle nueva esposa entre uno de los clanes de la nobleza que además había participado en el auge de la anterior dinastía Sui. Vamos, gente importante. Y en su búsqueda encontró a la candidata perfecta que fue Madame Yang, hija del anterior jefe ministerial y general que había muerto en una de las campañas militares allá en Corea. Una mujer súper inteligente, conocedora de los clásicos confucianistas y la poesía, ferviente budista, que hay que tener en cuenta que esa religión en este momento era una novedad, acababa de llegar. Vamos, que esta mujer era lo que se podía considerar un muy buen partido. Y a nuestro amigo Wu Xiyue le venía de perlas no solamente por el estatus que podía alcanzar al casarse dentro de esta familia, sino que además la novia tenía 44 años, que para los 46 de él iba bastante bien. Lo que pasa es que aquí yo creo que el emperador se la jugó un poquito. Vale que aquí el amigo Wu estaba ya viudo, con hijos, botijos y no le hacía falta reproducirse. Pero a mí que me expliquen cuál era el problema con ella para haber alcanzado esa edad y no haberse casado. Pero claro, como era una mujer no nos lo van a explicar nunca, así que ahí nos quedará esa duda. A la definitiva se casan y como era tan leal, pues el emperador le va dando una serie de puestos por diferentes sitios de China y allá que se va, para un lado para otro. Y con él la familia, me refiero a esta nueva mujer y luego a las 3 hijas que tuvieron, que de ellas Wu Zhao era la mediana. Por lo tanto, la infancia de esta chica es muy movida, muy cambiante, muy dinámica. Conoce muchas partes de China que la mayoría de mujeres no conocería porque se quedaban en un sitio y eso luego jugaría un papel muy importante a su favor. Y bueno, por otro lado también que Madame Yang educó a sus hijas de una forma exquisita en poesía, historia, etiqueta confuciana, conocimientos de la religión budista. Vamos, eran unas damas con una formación que no era lo habitual, y menos aún para el nivel que tenía el padre y para lo que se supone que era la familia en la que estaban. Pero en ese ínterin en el que iban siguiendo al padre de aquí para allá mientras ejercía su trabajo como funcionario imperial, el emperador Gaozu se retiró en el año 626 de nuestra era y le sucede su hijo Li Shimin, que adoptó el nombre de Taizong. Pocos años después, en el 635, el emperador retirado muere. Y no se sabe muy bien si esto fue coincidencia. La cuestión es que Wu Xiyue, al enterarse de la noticia, enfermó, vomitó sangre y falleció. Como homenaje, el emperador Taizong le concedió a título póstumo el puesto de ministro de ritos, que eso era bastante importante dentro de la corte. Ya sabéis que con el rollo confucianista, si te mueres luego sigues siendo lo mismo que eras allí en el otro lado y entonces si te conceden una cosa de estas, asciendes también en el inframundo. El problemón aquí no era tanto el muerto, sino las vivas. Porque este tema dejó a Madame Yang y a sus hijas en una posición muy delicada y muy complicada. Lo normal era que la viuda regresara a la casa del clan familiar, en este caso era en Binzhou, y que allí
se dedicara a lo que es la educación de los hijos y mantener los templos y las tumbas ancestrales, aparte de llevar lo que fueran asuntos y negocios del marido difunto hasta que los hijos pudieran encargarse. Pero claro, esta señora era el segundo matrimonio del padre, y ya os dije que del primer matrimonio había tenido hijos, nietos, de todo. Así que los 2 hijos que le quedaban con vida dijeron que no querían tener a esta señora por allí para nada. Y nuestra formadísima, educadísima y nobilísima Madame Yang tuvo que montar a sus hijas en un carromato y volverse para Chang'an. En este momento, Wu Shao tenía 11 años. Dos años después de la muerte del padre, en el 637, parece ser que seguían viviendo en la capital del imperio, pero tratándose de una chica que era hija de una viuda expulsada del clan familiar, no tenía un futuro muy prometedor. Por otro lado, el emperador Taizong había perdido a su esposa, la emperatriz Chansung, y parece ser que él había entrado en una depresión bastante fuerte. Es de estas cosas que de repente te encuentras con un emperador que está enamoradísimo de su emperatriz, se le muere y fíjate tú por dónde, el hombre ya no remonta. Tan no remonta que los ministros no hacían más que recomendarle muchachas con fama de guapas, procedentes de familias influyentes, para que las incorporara al harén, pero una vez incorporadas, este hombre pasaba bastante. Y fíjate tú, en una de estas cosas del destino loco, tal vez alguno de los amigos que tenía en la corte el padre fallecido de Wu Shao incluyó el nombre en la lista de chicas para entrar en el harén, porque parece ser que no es que fuera guapa, es que era un espectáculo, acompañado además con un magnetismo increíble, que eso en una muchachita de 13 años ya es decir. Y venga, ahora voy a hacer una matización aquí porque seguro que hay todo un sector de la izakaya que se está llevando las manos a la cabeza. Lo entiendo. Pero también tenéis que haceros la composición del lugar, de que eran otras épocas, eran otros rollos. Y para la gente que haya visto Yanxi Palace, ya sabéis que aquello de entrar en el harén tampoco significaba que hubiera tema el primer día. Ni el primero, ni el segundo, ni dentro de 5 años. Porque aquí nuestra protagonista entró como talento, que eso era una concubina de 5ª categoría. ¿Qué es eso? ¿En dónde la deja ella situada? Venga, os lo explico. El harén imperial estaba estructurado por una serie de niveles. El primero y principal más importante, la emperatriz, obvio. A esta le seguían las 4 consortes, que eran la dama noble, la dama pura, la dama virtuosa y la dama buena. Se las llamaba así, no se las llamaba por el nombre, se las llamaba por ese título. A esas le seguían las 9 concubinas, que tenían unos títulos tan imaginativos como la dama del comportamiento luminoso, la dama de la belleza cultivada, la dama de la virtud brillante, cosas así. Muy poético todo, sí. A esas le seguían las 9 damas de belleza espectacular, después las 9 beldades, después los 9 talentos, ahí es donde estaría nuestra Wu Shao, y le seguirían 27 mujeres del grupo precioso, 27 mujeres concubinas secundarias y 27 mujeres damas selectas. Creo que os vais haciendo una idea de que realmente nunca llegaba a tener contacto con todas las mujeres del harén. Pero sí que es cierto que algo había que hacer dentro de la ciudad prohibida, además de aburrirse, y las de menor rango en realidad lo que hacían era labores de limpieza, de atención a otras damas de mayor nivel, porque no de todas las cosas se encargaban los eunucos. Eunucos que, por otro lado, se aprovechaban de la situación de estas pobres mujeres que estaban ahí encerradas, que no podían ir a ningún lado, para mantener una especie de contrabando con el exterior, trayéndoles cositas, vendiéndoles, comprándoles.
Hemos visto muchos ejemplos de este tipo de rollos en algunos dramas que nos cuentan cómo era la vida de estas mujeres dentro de la ciudad prohibida. Así que nos podemos imaginar que el futuro de aquí nuestra amiga no era nada brillante fuera de la ciudad prohibida, pero tampoco lo era mucho más dentro. En sí, el nivel de esta chica creo que era rollo cambiar las sábanas de la cama, cosas así. Pedazo de puesto, la verdad, en fin. Pero, ese destino. En una de estas que estaba la corte en no sé qué sitio, el emperador se quejó de que tenía uno de sus caballos favoritos que no había manera de domarlo, porque este señor entroncaba con toda una serie de clanes procedentes de las estepas del Asia Central. Mucho rollo, la cosa del caballo y demás. Y ahí estaba el hombre quejándose de que, fíjate tú, no podemos domar este caballo, y llega ella y dice, pues yo sí que puedo y tan solo necesito una fusta de hierro, un bastón de hierro y una daga. Ahí, con un par, en medio de toda la corte. El emperador, que le hace una especie de scratch el cerebro. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha hablado? Ella sale de entre las filas de concubinas y de tías que había por allí presentes y dice, he sido yo. Y el emperador le dice, bueno, ¿y para qué necesitas esas 3 cosas? Y ella contesta, si la fusta no funciona, lo golpearé con el bastón en la cabeza. Y si eso tampoco funciona, le cortaré el cuello con la daga. Yo de verdad no sé con qué cara se la debieron de quedar mirando el resto de cortesanos porque vaya salida de pata de banco. Qué alegría de la huerta de chica, la verdad. Dice, no, tranquilo. Si no lo domo, me lo cargo. Pero tranquilo que yo lo voy a domar a leches. Y fíjate tú por dónde al emperador esto le hizo gracia. Le hizo muchísima gracia. Tanta gracia que va y le concede el título de la encantadora señorita Wu. Toma ya. Pero eso no significa nada, eso simplemente es que le hizo gracia un día. De ahí a que ya tuvieran una relación y el otro estuviera ahí llamándola por las noches, no. Porque de los 12 años que continuó siendo concubina dentro de la ciudad prohibida, no tuvo ningún hijo. Lo que sí que hubo durante esos años fueron problemas. Porque he aquí que en el año 640 de nuestra era, de repente aparece Venus en el cielo más brillante de lo normal, que se podía ver hasta de día. Y esta gente que vivía a golpe de portentos, a golpe de señales astrológicas, a golpe de cosas extrañas que sucedían por ahí que de repente eran una señal divina, pues hete aquí que el astrólogo real profetizó que esto simbolizaba el ascenso de un soberano femenino. Drama. Porque con esto lo único que logró es que el emperador se obsesionara con ese tema y buscara por todas partes quién podía ser esa persona que les iba a sustituir y que iba a terminar con su clan. Y lamentablemente dentro de la corte había un general que tenía de apellido Wu, pero que es que llevaba un ideograma que también podía tener un sentido femenino. Así que pensó que este era el que se supone que les iba a suplantar y por eso era que sí femenino, porque este tenía el nombre así. Erró el tiro por completo porque en el 648 le vuelve a preguntar al astrólogo imperial y le dice, bueno, ya nos hemos librado de esto. Y le dice el otro, no, porque yo siento una energía similar al del Hijo del Cielo, que es el emperador, procedente del harén. Y sé que en 30 años alguien de allí reinará y erradicará a casi todos los hijos y nietos de los Tang. Aquí al emperador Taizong le empezaron a temblar las piernas. Bueno, le temblaba todo el cuerpo. ¿Cómo qué? ¿Que está en el harén? Así que reunió a todas las mujeres que había en la ciudad prohibida, las ordenó en grupos de 100 y las hizo permanecer en el patio.
El astrólogo fue seleccionando grupos hasta que al final solo quedó uno y el emperador le preguntó, o sea, para quedarme tranquilo tengo que matar a todas estas mujeres. A lo que afortunadamente el astrólogo, no sé si es que en un vaído de darse cuenta de lo que estaba haciendo, le contestó que por mucho que se las cargara, el destino tenía formas de hacerse cumplir y que, vale, bueno, a lo mejor se las cargaba a estas, pero el alma de esa persona que iba a llegar después se reencarnaría y probablemente pues en 30 años más volvería y cumpliría la profecía. Y con eso el emperador no se cargó a todas las mujeres del harén y lo dejó pasar. ¿Estaría Wu Shao en uno de esos grupos? ¿Estaría Wu Shao en ese grupo final? Nunca lo sabremos. A todo esto, en el entremedio de estas cosas que pasaban, no me extraña que el emperador Taizong andara preocupado, porque su hijo mayor, que se llamaba Chen Qian, y por supuesto era el heredero al trono, había pasado bastante de estudiar las costumbres chinas y como su madre pertenecía a los clanes estos ahí de las estepas, había decidido que la cosa turca le molaba más. Además, desde niño tenía una minusvalía en una pierna y prefería ir a todas partes montado a caballo y dedicarse pues a cosas de estas en plan el tiro con arco, jugar al polo, estas cosas. Y tanto le gustaba el rollo este de las estepas que se había montado dentro del palacio una tienda de campaña donde vivía con sus amigachos, que eran todos turcos, de juerga en juerga y montándose unas barbacoas que no podéis hacer una idea. Además de un pequeño problemilla que tenía aquí el muchacho, y es que mantenía una relación homosexual con un niño bailarín turco de 13 años. En el 643 va el padre y se carga al niño, pero en vez de solucionar el problema lo agravó porque entonces aquí Chen Qian montó una estatua del niño y se dedicaba a venerarla. El emperador, desesperado de la vida, decidió que con este no podía contar como príncipe heredero y se buscó a otro dentro de sus innumerables hijos y la gracia le cayó al noveno, que se llamaba Li Zi y era el más joven de los 3 hijos que había tenido con la emperatriz esta que se había muerto, la Chansung esta. Así que cumplía toda una serie de requisitos que se necesitaban, por ejemplo, pues ser el hijo de la emperatriz esta principal, estar medianamente centrado, a pesar de las dudas que tuvo Taizong en todo momento. Lo que pasa que este hombre ya con 40 años estaba cascadísimo, no se podía mover de la cama y pensó, mira, el menor mal posible. Que luego le salió mejor de lo que pensaba porque en el momento en que lo nombró príncipe heredero, este chico se preocupó un montón por su padre y decidió que se iba a trasladar a la ciudad prohibida para cuidarle él en persona. Un tío joven, guapo, apenas en la veintena, que se aparece en los aposentos imperiales y que se pasa los días allí cuidando del padre. Y ahí, tema. Porque ¿quién estaba por allí sirviendo también al emperador, cambiándole las sábanas de la cama y vaciándole el orinal? La guapísima y encantadora señorita Wu. A todo esto 4 años mayor que él y por supuesto era madrastra del chaval. Vale que sobre el papel, pero madrastra. Y aquí hay versiones para dar, vender y regalar. No sé ni siquiera si merece la pena que entre en ello. Porque es que, claro, esta mujer, después de morirse, como pasa con todas las mujeres que tienen cierta influencia política, todos los historiadores que vinieron detrás, máxime si son confucianistas, la pusieron verde no lo siguiente. Así que normalmente le atribuyen toda una serie de proezas sexuales que, en fin. Y las malas lenguas de estos confucianistas maravillosos, entre comillas, irónico todo, lo que dicen es que esta chica se cameló muy bien aquí al hijastro. Y que entre que le cambio las sábanas y que le pongo la toallita en la frente para la fiebre, hubo mucho tira y afloja, hubo mucha mirada y hubo mucha
Culminación de la atracción mutua. Vamos, que se liaron delante del padre. Yo lo dejo a vuestro gusto, decidid lo que más os apetece y seguramente será más cierto que todo lo que escribieron todos estos historiadores y confucianistas juntos. Si queréis mi opinión, no sé hasta qué punto hubo relación sexual o no entre estos dos, pero que igual conectaron y que se gustaron, pues no me extrañaría. Dos personas de edades parecidas en una situación como es, ahí con una persona enferma que conectas más, ¿no? Pues vete a saber. Que a lo mejor en el fondo luego Wu Zhao era una loba, que no lo sé, que es que me da igual. Aquí, a la definitiva, el emperador se muere, le sucede el hijo con el nombre de Gaozong y las viudas del harén al convento budista, porque se tenía la creencia que toda aquella mujer que había estado en contacto con el Hijo del Cielo ya no podía ser tocada por ningún otro hombre sobre la faz de la tierra. Menos mal que esta vez no las encerraban en la tumba con el fallecido y simplemente se las llevaban a raparle la cabeza y tenerlas allí en el monasterio hasta que la palmaran. En el caso de Wu Zhao, le tocó el monasterio de Ganye, que está junto a las murallas de Chang'an. Vamos, que no se fue muy lejos. Y allí estuvo durante un año. Pero, como todas estas cosas en la vida de esta mujer, fíjate tú por dónde, para celebrar el aniversario de la muerte del padre, aquí el nuevo emperador se va muy casualmente a quemar incienso. ¿A qué templo? Al que estaba esta. ¿Y qué ocurre? Que se ven. ¿Y qué pasa? Que se echan los dos a llorar y se abrazan. ¿Y qué pasa después? Que él visita con muchísima frecuencia ese templo. A todo esto, emperador que estaba casado, emperador que tenía otra vez su mismo rollo que el padre, con la emperatriz, las concubinas, las consortes, las no sé cuánto, las 27, todo. El problema estaba en que dentro de ese harén, por un lado teníamos a la emperatriz Wang y por otro a la consorte Xiao. Y entre ellas dos había una especie de guerra de poder a ver quién ganaba en los afectos del nuevo emperador. Por ahora iba ganando la consorte porque había tenido un niño y dos niñas, mientras que la emperatriz no había tenido nada en absoluto. Para colmo, el niño monísimo, súper inteligente, una ricura de crío, y la consorte Xiao no perdía oportunidad para vender las maravillas del niño y lo bien que lo hacía el niño. Momentos en que la emperatriz se consumía en su propio ácido. Así que las visitas frecuentes a cierto monasterio, ella las interpretó como una ventaja a su favor y le dijo: chico, ¿para qué tener a la monja esta ahí en ese monasterio? Tráetela. Todo ello como maniobra chunga para que el otro se olvidara de la consorte, que esto no lo hizo de gratis. Así que el otro, pronto y bien mandado, saltándose toda norma posible que os podáis imaginar, porque es que ya os digo que en los papeles esta mujer era su madrastra, se la trajo a palacio y la nombró dama de la oficina luminosa. Ole él, que esto era uno de los segundos rangos en el harén. Así que ya tenemos a nuestra amiga Zhao instalada en el harén imperial con 30 años. A eso lo llamo yo subir de nivel, pero bien. Y en este regreso a la ciudad imperial ya no es una niña, ya es una mujer hecha y derecha, ya se conoce cómo funciona el harén y ya sabe muy bien cómo jugar sus cartas. Lo primero, tiene que tener hijos, porque sabe que eso es una ventaja frente a la emperatriz. Así que en el 652 de nuestra era se queda embarazada y a la otra le da un parraque. Tanto que adopta al hijo de otra concubina que había por ahí para que lo nombren príncipe heredero. Y tanto que se alía con su antigua enemiga, la consorte Xiao. Un poco en plan, oye, que esta ha venido a comerse nuestra merienda.
Pero les sirvió de poco, porque Wu Zhao había llegado para quedarse y Wu Zhao estaba empezando a montar su chiringuito dentro de la ciudad imperial. Y todo lo que le contaran al emperador sobre lo que hacía o deshacía, le entraba por un oído y le salía por el otro, porque estaba enamoradísimo de ella. Tanto que tuvieron 4 chicos y 2 chicas. El primero de ellos, varón, Li Hong. El segundo, Li Xian, que se dice que si no era hijo de la emperatriz, que era hijo de la hermana mayor. Luego, una niña en el 654, que aquí hubo problemón y dramón gordo. Porque al poco tiempo de nacer la niña, la emperatriz decidió ir a visitarla. El problema es que el día que fue no estaba ni Wu Zhao ni ninguna de las sirvientas, pero dijo, oye, al fin y al cabo he venido a ver a la niña, no he venido a ver a la... esta. Parece ser que le hizo unas carantoñas, que si le dio un beso, no se sabe, y la volvió a colocar en la cuna. Hasta aquí todo normal y todo bien. Pero al rato aparecieron el emperador y Wu Zhao a visitar a la niña y cuando la destaparon en la cuna se la encontraron muerta. Investigación al canto, quién fue la última persona que vio a la niña con vida, resulta que había sido la emperatriz y por lo tanto la acusaron de haber matado al bebé. Afortunadamente, el Consejo de Ministros estaba formado por toda una serie de gente procedente de los clanes nobles y evitaron que el emperador depusiera a la emperatriz y nombrara a Zhao en su lugar. Pero fue por un pelo de mosca. Todo esto lo utilizó nuestra protagonista a su favor porque logró que en el 655 el emperador nombrara a todos sus hijos príncipes imperiales. Esto es una irregularidad tremenda porque es que ella ni siquiera estaba en un nivel como para que eso sucediera. Más luego que bajo mano estaba intentando, junto con el emperador, ir convenciendo a diferentes ministros que tenían mucho peso específico para que les apoyaran en un momento determinado y poder quitar a la emperatriz para colocar a esta otra. Pero la verdad es que no tuvieron mucho éxito y Wu Zhao tuvo que empezar a buscar algún otro método para quitarse a la emperatriz de encima. Y lo logró esparciendo el rumor, así pagando bajo mano a gente, para que dijeran que la emperatriz estaba utilizando magia negra dentro del palacio junto con su madre. Cosa prohibidísima. Otra vez a reunirse el Consejo de Ministros, otra vez a investigar y uno de los ministros dijo, a mí me parece que esta mujer no ha hecho nada y que si tantas ganas tiene el emperador de cambiar de emperatriz, pues que elija a otra de las mujeres del harén con más pedigrí que esta otra. Lamentablemente para este ministro, a estas alturas, nuestra amiga Wu resulta que asistía a todos los consejos de ministros oculta por una cortina. Y en el momento que oyó este comentario, se levantó y empezó a pedir la cabeza del ministro, porque aquello había sido una ofensa muy gorda. O sea, imaginaosla detrás de una estera con todos estos tíos reunidos y ella pegando gritos en plan que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. Al día siguiente, el Consejo elaboró un informe sobre los peligros de las mujeres que se metían en asuntos de Estado y no mencionó en absoluto ninguno de los sucesos, ni del asesinato de la joven princesa, ni de la magia negra. Lo que pasa que uno de los ministros no había estado ese día, se tuvieron que volver a reunir. Y este hombre, que era un ancianito súper mayor, que estaba así muy cascadillo, que se llamaba Li Yi, cuando se enteró de que iba el asunto, vino a decir que ¿y a mí qué? Si estos son temas de la familia del emperador. A mí ya mande cuando sea una cosa que sea importante para la nación, pero esto... Y ahí es donde encontraron la excusa tanto el emperador Gaozong como Wu Zhao para decir que fíjate tú, es que los otros en qué momento tenían que meterse a hablar de lo que tiene que ser la familia del emperador y las cosas de la familia imperial. Destitución y exilio inmediato a todos aquellos que no apoyaran la idea de Gaozong de sustituir a la emperatriz por Wu Zhao, ascenso inmediato a todos aquellos que estuvieran de acuerdo con la idea. Con 31 años, Wu Zhao es nombrada emperatriz Wu.
Y tanto a la emperatriz Guan como a la consorte Xiao se les quitaron todos sus títulos y derechos y se las encerró en un ala bastante alejada del palacio. Se tapió la puerta de entrada a ese sector y solamente se dejó un huequito para que les pasaran comida. Esto es tremendo. Y aquí sí que no hay ningún tipo de historiador con ganas de meter el dedo en el ojo. Esto pasó. Y allí estuvieron una larga temporada hasta que, otra vez por coincidencias de la vida, aunque probablemente no fue así, el emperador pasó por esa zona del palacio y las oyó gritar desde dentro, en plan, por favor, clemencia, majestad, bla, bla, bla. Que Gao Zong debía de ser muy buena gente porque se apiadó de ellas, ordenó que les pasaran más comida de la que les pasaban y se replanteó el quitar la tapia de la puerta. Imaginaos cuando Wu Shao se enteró de eso. ¿Quieres quitar la tapia? Ya te voy a dar yo a ti quitar la tapia. Y ya le voy a dar yo a estas por estar chillando cuando no toca. Se plantó en el sitio, las sacó del palacete, esa zona donde las tenían cerradas, ordenó que les dieran 100 azotes a cada una. Luego ordenó que les cortaran las manos y los pies y después sumergieran los cuerpos en tinajas con vinagre fermentado. Proceso que parece ser que ella presenció y que en el momento en que las introdujeron en las cubas le salió la siguiente frase de la boca: ahora podéis emborracharos a gusto. Ambas, después de varios días sumergidas en ese líquido, murieron agonizando. Cuenta la leyenda que en un momento determinado de este proceso de tortura, la consorte Xiao la maldijo diciendo: hemos llegado a esta situación porque la pequeña Miss Wu en realidad es el espíritu de un zorro. Así que me reencarnaré en un gato y Miss Wu en un ratón y así podré destrozarle la garganta en venganza. Que visto lo visto, cualquiera podría pensar que a Wu este tipo de cosas le resbalaban, pero justo lo contrario, toda esta cosa de las maldiciones y de espíritus que podían regresar para tomar venganza se las tomaba muy en serio. Tan en serio que decidió prohibir los gatos en el harén imperial. No le enseñaras un gato que te mandaba también al exilio. Y tanto le preocupaba que los cadáveres de estas dos tuvieron que ser decapitados y al enterrarlas en las estelas funerarias, en vez de poner los nombres originales, ordenó que a una le pusieran Wan, que significa pitón, y a la otra Xiao, que significa búho. Ambos animales de mal fario y que no eran precisamente lo que tú querías tener en la estela de tu tumba. Porque es que se consideraba que entonces, cuando tú te reencarnaras, lo ibas a hacer en esos animales. Vamos, que le echó ella la maldición de vuelta. A partir de aquí, Wu Shao tenía el campo libre. Aquel príncipe que había puesto como heredero la emperatriz Guan porque lo había adoptado, en el exilio y al quinto pino. Año 659, Li Hong, el primer hijo varón de Gao Hong con Wu Shao, pasa a ser el príncipe heredero. Y ella comienza a participar en asuntos de Estado, lo que pasa que, como ya os dije, detrás de una cortina o una estera durante los consejos de ministros. Un periodo histórico muy interesante porque ella comienza a introducir toda una serie de reformas que cambiarían por completo la estructura de la dinastía Tang. Por lo pronto, en el 650 apoyó la reforma de los exámenes para el funcionariado, que lo habréis visto en 50.000 C-dramas. Hasta ese momento, los que se podían presentar a las mejores plazas eran los que pertenecían a las familias aristocráticas y, sin embargo, ahora lo que se premiaba era la nota y la valía de la persona que se había presentado al puesto. Así que a la definitiva limpió el sistema. Y 10 años más tarde, en el 660, hubo un cambio radical de todas las estructuras de poder. Ahora, en vez de un consejo de ministros, la cosa se reducía a 2 o 3 consejeros del grupo que más o menos apoyaba a Wu Shao y una tendencia a concentrar el poder en manos del emperador y la emperatriz. Vamos, estos lo que estaban intentando era una especie de monarquía absoluta en plan imperio.
Hasta aquí todo estupendo, un matrimonio bien avenido que parece ser que se entiende muy bien en todos los aspectos, según los historiadores, volvemos a la misma, y hasta aquí todo hubiera ido estupendo, salvo que durante una visita a la ciudad de donde era el clan de Wu Shao, el emperador comienza a sentirse mal, tiene fiebre, se le nubla la vista, está desorientado y no está en condiciones ni de gobernar, ni de moverse, ni de nada. Ataques que ya medianamente había tenido alguna vez de más joven, pérdida de visión momentánea, no era una cosa tan constante, pero en ese momento, el año 660, le da fuerte que lo deja, pero vamos, para el arrastre. Una situación política complicadísima porque, claro, Li Hong, el príncipe heredero, tenía 8 años. Vale que el emperador se recuperó de esta y continuó haciendo medianamente una vida normal, pero la presencia de Wu Shao en los consejos de ministros ya fue permanente. Cubierto ya el frente político, le faltaba el frente religioso, por así decir. Y es que estos confucianistas eran duros de pelar. Así que en el año 666, vaya número, consiguió que el emperador organizara unos rituales que se llaman Feng y Shang en el monte Tai. Esto eran unos ritos que se supone que venían de muy antiguo y que se hacían cuando se gozaba de un momento de especial calma, paz y prosperidad. La cosa consistía en una serie de sacrificios al cielo y la tierra, en plan para que el Hijo del Cielo conectara con la energía celestial y entonces bendijera su reinado. Pero hete aquí que Zhao tenía otros planes, y es que ella quería participar activamente en ellos, cosa que hasta ese momento pues no se había hecho, justificándose en que como una de las partes de este ceremonial eran los sacrificios a la tierra y ese elemento es femenino, la persona que los tenía que hacer era la emperatriz y no el emperador. Porque además con eso se lograría el equilibrio perfecto de la energía yin y la energía yang. A pesar de todas las reticencias de los confucianistas, al final logró su objetivo y el ceremonial se realizó. Por un lado, lo que es el ritual del cielo con el emperador en un altar y todo esto, y por otro lado, los rituales a la tierra en un altar con Wu Shao y sus damas. Aquí estaba reafirmando su posición no solamente como emperatriz, sino además como figura que enlaza lo que es el gobierno de los seres humanos con el gobierno celestial. Aprovecha ese momento para introducir nuevas reformas, por ejemplo, una reducción del papel del ejército y, por otro, equiparar el luto a las matriarcas de los clanes al de los patriarcas, que hasta ese momento no se había guardado luto nadie. Y llegamos al año 670 en el que la salud del emperador Gaozong está ya en completo declive. El príncipe heredero, Li Hong, en el 675 tiene ya 23 años, todo el mundo lo adora, es una persona maravillosa, los ministros lo quieren ya en el consejo, pero había un pequeñito problema y es que tenía tuberculosis. Así que durante una visita a uno de los parques que había por allí por la ciudad imperial, le dio una crisis que se lo llevó al otro barrio. Y volvemos al punto de partida. Estamos sin heredero imperial. Se nombra deprisa y corriendo a Li Xian. Lo que pasa que este tipo no se tiene muy claro si realmente era hijo de Wu o no. Porque en el intermedio este de que si me cargo a la una, a la otra, a la de más allá, la hermana mayor de Wu Shao se había quedado viuda y la visitaba mucho en palacio. Tanto la visitaba que uno de esos días el emperador la vio, le motivó y aprovechó el tiempo. Dejémoslo ahí. Así que hay una cierta confusión de fechas de cuándo nació realmente el tal Li Xian y puede que ella dijera que era su hijo cuando en realidad era de la hermana.
Esto es rumor, vete a saber, y no se puede comprobar ahora ya. Pero bueno, ahí estaba, y en el 676 Gaozong se plantea el abdicar y dejarle a este en el poder, porque es que ya el pobre hombre ya no podía más. Pero el gabinete de ministros, que eran todos de la cuerda de la emperatriz, le dijeron que ni de coña. Y casi que fueron a decirle a Wu Shao, calienta que sales. Porque el principal problemilla que tenía aquí Li Xian es que era un convencido confucianista que se rodeó de toda una serie de intelectuales muy de su cuerda y de su idea. ¿Qué quiero decir con esto? Pues la mujer en casa con la pata quebrada os vale así. Ni de coña iba a permitir que Wu Shao metiera la mano en asuntos de Estado una vez que él tocara poder. Y esto a Wu Shao no le apetecía. Así que montó su propio grupo de intelectuales confucianistas que se llamaron los intelectuales de la Puerta Norte, que era por la que entraban a la zona de las mujeres. Escandalazo tremendo porque se supone que solamente podían entrar eunucos. La idea era que ella se viera como una patrocinadora de los intelectuales confucianistas y que se crearan toda una serie de obras que apoyaran las ideas que ella tenía sobre gobierno, sobre el papel de la mujer, y así patrocinó la publicación de obras como biografías de mujeres ejemplares, comentarios de obras clásicas como el llamado Elementos Esenciales sobre el libro de la música, manuales como por ejemplo Nuevas recomendaciones para los 100 oficiales, normativas para mantener el control urbano, compendio de literatura, y principalmente destinadas a su hijo no hijo, que en este momento contaba ya con 20 años, publicó 2 obras: Patrones ortodoxos para los príncipes y biografías de hijos y leales. Si no pillaba la indirecta, era como para pillarla. Lo que pasa que el hijo entonces lo que hizo fue sacar sus propias obras de sus propios intelectuales contrarrestando los que había publicado la madre. En fin. A esas alturas, Wu Shao había decidido quitárselo de en medio, pero ya. Y como ella tenía espías en todas partes, al final se enteró de que Li Xian tenía un lío con una de sus sirvientas. Así que la utilizó para tenderle una trampa e hizo que la chica confesara que el príncipe estaba intentando dar un golpe de estado. Y efectivamente, cuando se fueron a buscar en los aposentos del mismo, se encontraron toda una serie de armaduras ocultas, no ocultas, en los establos. Enterado Gaozong de lo que había ocurrido, en un principio intentó indultarlo porque es que, a ver, las evidencias tampoco eran muy allá. Pero Wu Shao, que ya se había formado en el confucianismo, saltó con: un hijo no puede montar un complot contra sus padres. Año 680, depuesto del cargo, se le manda al exilio y a sus hijos los tienen encerrados durante 20 años, sometiéndolos a toda clase de torturas. De ellos, solamente uno sobrevivió a la abuela y tenía todo el cuerpo marcado de cicatrices. De nuevo, estábamos ante un vacío legal a falta de heredero y se nombró al siguiente príncipe, Li Xian, que a este lo rehuía todo el mundo vista la experiencia con el anterior. Para colmo, del 682 al 683 se sucedieron toda una serie de desastres naturales que ríete tú de las 7 plagas de Egipto. Voy a enumerarlas para que veáis qué panorama. El río Luo se desbordó y se cargó un puente a su paso, inundó barrios por completo. Inundaciones también en Shandong, al este del país, dejando gente sin hogar y muertos de hambre por todas partes. Llega la primavera, plaga de conejos que se carga todos los cultivos. Tras las inundaciones, la sequía. Luego, un terremoto. Luego, una enfermedad súper extraña que se cargaba al ganado, a lo que le siguió una plaga de 100 pies, a lo que le siguió una plaga de langostas y, por supuesto, una hambruna general que dejó montañas de cadáveres en las calles de la capital. Y en el tema celestial tampoco se quedó corto, porque el sol se volvió rojo y apareció un cometa en el cielo nocturno.
Yo creo que cantaron bingo ese año, ¿eh? A todo esto, la pareja imperial, con él cascadísimo ya, se dedicaban a irse de baños termales, no sé si supongo que para intentar curar al otro, pero en fin. Y también a construir cosas súper extravagantes como una sala completamente recubierta de espejos que posteriormente Gaozong destruyó porque en una reunión con uno de sus ministros le preguntó que qué le parecía aquella maravilla y el otro le dijo literalmente: de acuerdo con el ceremonial apropiado, al igual que no puede haber 2 soles en el cielo, no puede haber 2 gobernantes sobre la tierra. Sin embargo, ahora mismo estoy viendo miles de imágenes del Hijo del Cielo en cada una de las 4 paredes. Esto no es auspicioso. Digo yo que se lo podía haber dicho antes, ¿no? A ver, que digo espejos, en realidad supongo que serían planchas metálicas muy pulidas, porque en ese momento espejos no había. Supongo que la gracia de esto estaba en crear el efecto infinito, o yo qué sé. Una butad de estas que tienen los emperadores por ser emperadores. Que las malas lenguas de los historiadores, por supuesto, dijeron que esto era una habitación para que hicieran sus cositas y se vieran por todo. Bueno. Al final, en el año 683, Gaozong murió. La emperatriz viuda en estos momentos tenía 60 años y muy pocas ganas de retirarse. Pero bueno, 5 días después entró a gobernar el nuevo emperador, Li Xian, con el nombre de Zongzong. Venga, ya oigo a los del fondo. ¡Ey, Kitsune! ¡Eso de Zongzong suena a coña! ¡Ja, ja, ja! No fue el nombre. Sí, Zongzong, sí. Que para colmo, en vez de hacerlo bien, lo hizo muy mal. Porque este tío se había casado con una que procedía de la familia Wei y era una pedazo de trepa que lo que quería era colocar a toda su familia. Así que en cuestión de días, Li Xian alias Zongzong colocó al suegro como jefe ministerial y a sus cuñados en diferentes puestos de la corte. A Wu Shao después de esto se le llevaban los demonios. Pronta y bien mandada, se reúne con los ministros, que esta vez sí que estaban ya de su parte todos. Todos coincidían en que este tío no valía. Y con ayuda del ejército depuso al hijo. Aquí el amigo Zongzong duró 2 meses. Y puede considerarse afortunado porque en vez de cargárselo o hacer alguna de las barbaridades estas que solía hacer ella, le nombró príncipe de Luling y lo desterró. Año 684 y nos encontramos no solamente con hueco de príncipe heredero, es que un hueco de emperador. Y nombran al hijo menor, el único que quedaba ya, Li Dan. Este chico nunca se hubiera esperado en su vida ser emperador. No se le educó para ello. Había crecido en el palacio ahí con su madre, con las mujeres del harén, y pues lo único que quería era vivir su vida tranquilo y que le dejaran en paz. Para colmo, Wu Shao dijo que tenía un problema en el habla y que por lo tanto necesitaba ayuda con las cosas del gobierno. ¿Y qué mejor que ella para hacer de regente? Y si con Gaozong ella asistía a las reuniones de Estado detrás de una cortina, aquí directamente la cortina a tomar por saco. Y a partir de ese momento, todo cuesta abajo y sin freno. Reformas políticas, reformas administrativas, reformas del consejo. Tanto que se quejaba de la nuera que había sido emperatriz durante 2 meses porque había colocado a toda su familia. Esta coloca a sus 2 sobrinos. Crea una especie de cuerpo de guardia personal / servicio secreto / grupo paramilitar torturador, destinado a controlar a todo el mundo y a enterarse de cualquier tipo de posible levantamiento por parte de los poquitos que quedaban de la familia Li por ahí perdidos o de algún ministro que se le ocurriera por algún motivo preparar una revuelta. Con todos esos dispositivos en marcha, en el 690, por fin, Wu Shao es proclamada emperador. Y proclama el inicio de una nueva dinastía que se llama Zhou. ¡Ey, pero querrás decir que fue nombrada emperatriz porque era una mujer! No. Esta señora no tenía ninguna intención de tener el poder que tenía una emperatriz. Esta señora tenía toda la intención del mundo de tener el poder
que tenía un emperador. Esta señora, con 66 años de edad, tenía bien clarito la importancia que tiene la terminología en el idioma chino. Para eso era una super friki de las cosas estas del idioma. Y evidentemente el siguiente paso en esta cosa de los nombres fue abolir el apellido Li, que era el de la dinastía anterior, la Tang, y su hijo adoptó el apellido Wu, que era el de la madre, porque se había fundado la nueva dinastía Zhou. Hijo que, por supuesto, había abdicado en la madre, lo que pasa que la madre estuvo unos días así, ay, no sé, no creo, no tal, haciéndosela así medio humilde, para luego aceptar, por supuesto. Y él pasó de nuevo a ser príncipe heredero porque eso es lo que quería Li Dan, quitarse de en medio, oye, que su madre haga y deshaga y que a mí me dejen en paz, que yo no tengo nada que ver con esto. Y con su ascenso al trono imperial vinieron toda una serie de decisiones muy interesantes, sobre todo a nivel internacional, porque en el 692 hay una misión diplomática procedente de la India para honrarla. En el 693, el reino de Silla, en Corea, inició un nuevo reinado y envió emisarios para conceder títulos nobiliarios chinos al nuevo monarca. En el 696 hizo lo mismo, pero con el soberano de Songdiang en las fronteras del oeste. Más luego, para todo lo que era a nivel relaciones diplomáticas, se rodeó de toda una serie de intelectuales y consejeros procedentes de diferentes etnias y países, como por ejemplo Quan Xiancheng, que era un expatriado del reino de Goguryeo en Corea. Más reformas en el 702 para garantizar una buena formación dentro del ejército, instituyó los exámenes de ingreso al ejército, con pruebas en 7 áreas: arquería a pie, tiro al blanco, arquería a caballo, lanza a caballo, fuerza física, liderazgo y conducta. Más cosas. Después de todas esas cosas chungas de las plagas y demás que habían tenido, crea los graneros imperiales para que haya cierta reserva y que se pueda tirar de ahí en caso de una de estas. Nuevas canalizaciones, fomento de la apicultura, reducción de impuestos, incorporación de los mejores y con mejores notas a los puestos funcionariales. Con todo esto podemos ver que, independientemente de todas las barbaridades que pudo hacer, independientemente de la mala fama que se le creó muchísimo después, independientemente de la situación político-económica que vivía, esta señora se le ocurrió muchísimo. Esta señora sabía cómo gobernar un país y esta señora tomó una serie de decisiones que en sí beneficiaron muchísimo a China en ese momento. Y se rodeó de una serie de gente que aún a día de hoy nos suenan, como por ejemplo el famosísimo juez Di, cuyo nombre en chino era Di Renjie, protagonista de 2 obras anónimas del año 1890, que luego el autor holandés Robert van Gulik tradujo la primera, lo que pasa que la firmó con su nombre, y luego realizó toda una serie de novelas que ya tenían poco que ver con esos 2 originales. Esas novelas se adaptaron en televisión en Occidente y ahora hay un C-drama que es Los fabulosos casos del juez Di o algo así. Un poco para que veáis que la toma de decisiones de esta señora no era al tuntún ni era porque sí. Aunque también es cierto que hubo una serie de personajes en esa corte que mejor que no hubiera habido. Uno de ellos, un vendedor de cosméticos llamado Huai Yi, que luego le llamaban señor Xue, el cual había sido recomendado a Wu Shao por la princesa Qianjin, de 50 años, que había probado el producto y había quedado muy satisfecha. A Zhao le cayó genial por razones y como no había manera de justificar la presencia de un hombre completo en las estancias de las mujeres en palacio, llegó ella y lo nombró abad de un monasterio. Abad.
Más luego le puso al mando de la construcción de un complejo de templos y altares que se montó allí en la capital imperial, destinados principalmente a la realización de una serie de rituales que permitieran que Wu Shao fuera vista por el pueblo como una representante de los dioses en la tierra. Esta relación terminó muy malamente porque se descubrió que el tipo este robaba manos llenas y además ella cambió de intereses, favoreció a otro médico y entonces él, en un arranque de celos, se supone que le pegó fuego a los edificios que había construido. Eso ya forma parte un poquito de la leyenda. Y dentro de todo este desfile de favoritos y de jovencitos con los que se alegraba la vida, los últimos fueron los hermanos Zhang, Zhang Chanzong y Zhang Yizi. Estos músicos veinteañeros fueron recomendados en el 697 por la princesa Taiping, que era hija de Zhou. Y es que a medida que iba envejeciendo, ella se obsesionó mucho con las cosas estas daoístas, de las píldoras de la inmortalidad, de los remedios estos para vivir más, las prácticas estas extrañas que se supone que te prolongan la vida. Y en una de estas visitas que le dio por hacer a no sé qué santón de estos daoístas, por ahí por una montaña, no sé, uno de estos chicos le dijo que ella parecía no sé qué deidad taoísta de estas, y que ellos bien podían ser no sé qué otras deidades taoístas. Y decidieron hacer una especie de cosplay con ellos vestidos de estos dos y ella vestida de la tía esta. Para completar todo el LARPing este, se montaron un palacete en la montaña esa y pasaban los días pues haciendo el numerito. Y ella encantadísima de la vida, pasándoselo fenomenal. A la vejez viruelas. Que si la cosa se hubiera quedado en el cosplaying y en la cosa esta de hacer el numerito por ahí por la montaña, pues mira, la señora mayor que se lo pasa bien. Pero el tema está en que hacia el año 701 Wu Shao ya no era lo que era, estaba muy delicada, cada vez se iba apagando más. Y empezó a delegar cosas y asuntos importantes de Estado en manos de estos dos figuras. Y cuando no eran manos de estos dos, eran manos de los dos sobrinos que también eran otras figuras. Uno de ellos es que ya se veía tocando poder en el 705. Todas esas reformas, todas esas mejoras se estaban viendo cada vez más afectadas por los excesos de esta gente, que no tenía nada que ver con ella, pero es que ella estaba por uvas, ella estaba con el cosplay. Y llega un momento que los descendientes de la dinastía Tang, los poquitos que quedaban por ahí sueltos, más miembros del ejército, más toda una serie de nobles, se plantan a ver a Li Xian, aquel que había mandado a tomar por saco, aquel de la mujer totalmente cansina que colocaba a toda la familia. Sí, ese. Y le plantearon mira, hasta aquí hemos llegado, a esta mujer hay que quitarla del trono como sea y a estos tíos del cosplay hay que cargárselos a la de ya. La cosa medianamente se organizó y lo gordo del caso es que a finales del 705 se plantan en el palacio de aquí Li Xian, Zonzong, ese, y le dicen, venga, vámonos a hacer el golpe de estado. Y el tipo va y dice, es que hoy no sé si me apetece, no podríamos esperar un poquito, no sé, dentro de un par de meses, hasta que me lo piense, ¿no? Atar más cabos. Que afortunadamente uno de los generales le dice, mira, si vamos a tener que abortar esta operación, te plantas tú allí donde están estos ya preparados para entrar y se lo dices, porque yo no se lo voy a decir. Y claro, el otro dice, venga, sí, ya voy yo y les digo que no. Y el problema estuvo en que cuando lo vieron llegar a caballo, los otros se emocionaron y entraron a saco en palacio. Sin que el zonzón de Marras les dijera, oye, que era que no. 50 años la criatura, ¿eh? Ya podía haber tenido un poquito más de pista, pero bueno. El ejército obviamente pilla a los Zhang, se los carga, entran en la habitación imperial y ella está acostada, se despierta un poco escandalizada de qué es esto, qué es este follón y tal, le explican la situación y bueno, ella, en fin.
Creo que es que ya no le quedaban energías como para enfrentarse a ellos. 3 días después, Li Xian volvía a ser emperador. Y 3 días después se dedicó a revocar todas las reformas que se había hecho durante el reinado de Zhou. Ella se retiró a un palacio a las afueras y recibió a una comitiva que le concedió el nuevo título de Zetian, que es como la conocemos a veces en según qué crónicas. Y esto significa Gran y Augusto Santo Emperador. Pasó sus últimos 10 meses de vida sola. Ya no se cuidaba, no se maquillaba, no se peinaba, no se limpiaba. Y murió el 16 de diciembre del año 705 de nuestra era, con 81 años. Bajo su expreso deseo, fue enterrada con su marido Gaozong. Así que es la única tumba imperial que hay en China con 2 emperadores en su interior. Como os podéis imaginar, con esta señora se han hecho libros, se han hecho novelas, se han hecho series, se han hecho películas, se ha hecho de todo. La primera de las versiones cinematográficas es del año 38 en China. Y la última de la última, ahora en 2024, lo que os acabo de decir, los asombrosos casos del juez Di. En el entremedio, pues versiones para dar, vender y regalar de todas las clases y colores. Algunas mejor, algunas peor, algunas tirando para la idea esta confucianista de que era una loba, otros tirando para la idea de la China imperial y del pasado glorioso. Hay para todos los gustos. Por haber, hay hasta una novela porno escrita durante la dinastía Ming, en la que se relatan ciertas acrobacias y ciertos actos muy subiditos de tono, protagonizado todo ello por el primer favorito amante de Teto Saber, que en esta novela tiene un instrumental muy bueno. Afortunadamente hay otros estudios y otras cosas que más o menos se toman en serio la figura de esta señora y más o menos intentan escarbar un poquito e ir limpiando las referencias de según qué gente para poder llegar a ver el núcleo de lo que debió de ser la vida de esta mujer, las reformas de esta mujer y, por supuesto, la ambición de poder de esta mujer. No fue una almita de la caridad, eso es obvio, pero también fue capaz de introducir una serie de mejoras y reformas que probablemente los hijos esos tan maravillosos que tenía algunos y otros que no tenía tan maravillosos, igual no hubieran hecho. El zonzón este, a partir del 705, demostró que era realmente un inútil. Su gobierno fue un desastre. Pero bueno, la historia ya sabemos que la escriben los vencedores y, a ser posible, tíos muy señoros ellos. Que en Occidente tampoco nos hemos quedado nunca cortos a la hora de crear según qué leyendas alrededor de según qué personajes femeninos que tocaron poder. Lo que sí que es cierto es que las ambiciones de la izakaya son muchísimo menores. A lo que más aspiramos es a que le deis al botoncillo ese de seguir, corazoncitos, pulgares hacia arriba, estrellitas. Y no tendremos los pedazos de palacetes que tenía Wu distribuidos por la montaña, pero tenemos una página web que está muy bien, muy ordenadita, muy limpita, que es historiasdeunaizakaya.com. Allí tenéis episodios anteriores, enlaces a todas nuestras redes sociales, y si las redes sociales no son lo vuestro, también tenemos un enlace a nuestro canal de YouTube. Para el resto de gente que no quiere saber nada de cosas tecnológicas, tenemos un email, historiasdeunaizakaya@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. Yané. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey.